Burton Stephen Lancaster, más bien conocido como Burt Lancaster, fue un actor estadounidense que en un principio trabajó como acróbata de circo, hasta que una lesión le obligó a abandonar la profesión. Con un físico prodigioso y una brillante sonrisa, convirtieron a un trapecista de circo en una de las más famosas estrellas del cine clásico de Estados Unidos. Casi 4 décadas estuvo activo, desde los años 40 hasta finales de los 80, desarrollando una de las carreras más fructíferas que haya dado Hollywood, siendo un actor irrepetible, capaz de saltar encima de un caballo, pasar por un aristócrata italiano o columpiarse a 25 metros de altura. En 1957 se estrenó Duelo de Titanes, siendo una de las películas más famosas en cuanto al género del western se refiere, interpretado por Lancaster. Y todo debido a un enfrentamiento muy acertado entre dos estrellas en auge en aquella época. Estamos hablando del propio Burt Lancaster y Kirk Douglas. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas del oeste en las que ha participado Burt Lancaster. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. El Valle de la Venganza, película estrenada en 1951. Owen es capataz de un rancho. Sin embargo, para los dueños del rancho es mucho más que un simple capataz, es parte de la familia, aunque puede ser acusado de algo en el que él no participó. Apache, película estrenada en 1954. Tras la rendición de Jerónimo, las guerras apaches parecen haber llegado a su fin, pero Masai, el guerrero más orgulloso de la tribu, se niega a aceptar la derrota. Veracruz, película estrenada en 1954. Durante la Revolución Mexicana contra el emperador Maximiliano, dos mercenarios americanos venden sus servicios al mejor postor. Uno es un antiguo oficial confederado y el otro es un hábil pistolero. El hombre de Kentucky, película estrenada en 1955. Nos situamos en 1820. Elías y su hijo pretenden atravesar la frontera de Kentucky para poder comenzar una nueva vida en Texas. Sin embargo, no encontrarán muchas oportunidades. Duelo de Titanes, película estrenada en 1957. White Earp, sheriff de Duke City, junto a su amigo Doc, se tendrán que enfrentar a la banda de los Clayton, una poderosa familia que tiene atemorizado a todo el pueblo. Los que no perdonan, película estrenada en 1960. Los Zachary, una familia de ganaderos tejanos, deciden adoptar a una niña recién nacida y muy pronto empezarán a circular rumores y habladurías acerca de que la niña es de origen indio. La batalla de las colinas del whisky, película estrenada en 1965. Nos situamos en 1867, en la ciudad de Denver, la cual se ha quedado sin una gota de whisky. Por lo tanto, deciden consultar a Jones, un viejo que cuando bebe demasiado tiene visiones. Los Profesionales, película estrenada en 1966. Un ranchero decide contratar los servicios de 4 mercenarios y el objetivo es rescatar a su esposa, que ha sido secuestrada por una banda de revolucionarios mexicanos. Aunque al final no es todo lo que parece. El Camino de la Venganza, película estrenada en 1968. Joe Bass es un experto trampero al que los indios le han robado las pieles. A cambio, estos le han entregado a un esclavo de color. Sin embargo, el trampero hará todo lo posible por recuperar sus pieles. Que viene Valdez, película estrenada en 1971. Bob Valdez, sheriff de un pequeño pueblo, se ve obligado a matar a un hombre injustamente acusado por el cacique del lugar. Tras demostrarse la inocencia del muerto, el sheriff hará todo lo posible para ayudar a la viuda. En nombre de la ley, película estrenada en 1971. Mientras pasan por la ciudad de Bannock, un grupo de ganaderos matan a un anciano y regresan a su ciudad. Una semana más tarde, el sheriff de Bannock llega a esa ciudad. La venganza de Ulzana, película estrenada en 1972. Un explorador ayuda a la caballería de los Estados Unidos a perseguir y capturar a una banda de indios apaches, cuyo jefe se llama Ulzana. La leyenda de Bill Doolin, película estrenada en 1980. Annie y Jenny son dos jóvenes que escapan al oeste para vivir aventuras, y por el camino se encuentran con la banda de los Doolin, ocasión que aprovechan para unirse a ellos. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.